tardes, le damos cordialmente la bienvenida a nuestro webinar de novedades de Manager Más, correspondiente al mes de septiembre. El día de hoy nos acompaña Ana María Barrera, instructor senior del Centro de Capacitación, y quien les habla, Gislaine Sepúlveda, Health Center de Manager, los cuales les estaré contestando las preguntas. Así que, Anita, todo suyo. Muchas gracias. Muy bienvenidos a todos. Muchas gracias por su participación en este día tan particular, ¿cierto? Vamos, tal como decía Gislaine, vamos a ver las novedades que nos tiene Manager Más para septiembre. Vamos a partir con un nuevo parámetro. Directamente vamos a una nueva funcionalidad o un parámetro nuevo para una funcionalidad. Nos indica entonces este nuevo parámetro que es para la unidad de negocio, indicando que podría ser obligatorio. ¿Ah? No, yo por lo menos no veo la presentación. Ah, ¿no está viendo la presentación? ¿O sí? Vamos a ver. ¿Se ve? ¿No se ve? Avísenme. ¿Ahora? ¿Sí se ve? Se ve. No. Se ve. Ya. Ok. Entonces, les decía que teníamos, por acá se ve. Bien, perfecto. Este nuevo parámetro para la unidad de negocio como obligatorio. Siempre hemos trabajado desde el punto de vista de muchos procesos en que esta unidad de negocio puede ser opcional en el fondo, ¿cierto? Más que nada por ahí la contabilidad, la mayoría de las veces es la que dictamina si en realidad necesita como obligatorio este dato, sin embargo, para los análisis, ¿cierto? Sin embargo, no estaba considerado como obligatorio. Ahora puede ser obligatorio, podemos marcarlo y definirlo de esta forma, ¿sí? ¿Cuáles son las consideraciones? Primero vamos a tener este puntito al margen, ¿cierto? Para ver cuáles son las consideraciones para marcar la unidad de negocio como obligatoria. De ahora en adelante, ¿qué va a ocurrir? Si hacemos la activación de este nuevo parámetro, claramente no se va a actualizar los datos que no tenían unidad de negocio. Es decir, no hay una limpieza, no hay un relleno automático. Olvídelo, esa parte no va a pasar, ¿ya? Por lo tanto, donde no había, no va a haber simplemente, y donde tenemos ahora, de ahora en adelante, sí nos va a exigir este dato, ¿cierto? De la unidad de negocio. Al seleccionar este campo, entonces, lógicamente, se va a exigir el dato de unidad de negocio. Hay que elegir entre las que tenemos como opción y, por lo tanto, ¿cuáles serían los procesos? Claramente, la creación de documentos, ¿cierto? Ya va a ser un dato obligatorio. Siempre hay que fijarse, especialmente si estamos haciendo documentos con stock, ¿cierto? Con bodega, porque la unidad de negocio se relaciona con la bodega y la ubicación, ¿cierto? Ahora, los demás procesos, por ejemplo, los procesos de recaudación y pago, cargos y abonos, traspasos entre cuentas corrientes, procesos de pagos de cheque, procesos de protesto, procesos de recaudación con comisión, procesos de recaudación de personal, procesos de depósito de recaudación y procesos de protesto de depósito. Es decir, todos los procesos podemos ver ahí que están incluidos en el menú de tesorería. Ahora, ¿cierto? Si marcamos este parámetro como obligatorio, nos va a exigir que registremos entonces una unidad de negocio. Cabe mencionar también que lógicamente esto aplica para los comprobantes, lógicamente, ¿cierto? Bien. Al marcarlo, ¿cierto? Va a ocurrir esto, que en un proceso de pago, por ejemplo, y vamos pasando y hacemos lo mismo de siempre, que marcamos la modalidad, el proveedor o el cliente rápidamente, escribimos la glosa o algo de glosa y avanzamos. Nos va a decir, ojo, este campo es requerido, por lo tanto, en unidad de negocio no puede quedar el dato de ninguna. No es que quede vacío el campo, es que va a decir ninguna y por lo tanto no hay un registro de lo que corresponde a la tabla, ¿cierto? Si tenemos, por ejemplo, casa matriz, sucursal 1, 2, 3, 4, 5, una de ellas vamos a tener que elegir, ¿ya? Por algo estamos determinando de que ese dato sería obligatorio para seleccionar. No es por molestar al usuario. Recuerden que este dato nos puede servir posteriormente en los análisis para hacer filtros y podemos analizar justamente esos movimientos contables también, ¿ya? Configuraciones entonces que necesitamos justamente para
activar este campo. Nos vamos a ir a la empresa primero. Si determinamos, sí, ¿sabes qué? En realidad este campo debería quedar como obligatorio y exigírselo a todos, entonces nos vamos a la empresa, ingresamos a nuestra empresa y hay un campo abajito, ¿cierto? En la última línea, podríamos decir, que dice unidad de negocio. Ahí es donde por defecto dice opcional en este minuto y ustedes pueden marcarlo como obligatorio, ¿cierto? Entonces, esta configuración va a permitir que la funcionalidad asociada permita asociar documentos y procesos del sistema, ¿cierto? Y como les decía, justamente ahí está escrito, con esta funcionalidad podrá generar informes de gestión para una respectiva unidad de negocio, ¿cierto? Y así toda la información visualizada estará completa y consistente. Ahora, ojo, recuerden que, por ejemplo, algunos los informes financieros están basados también en este dato. Puedo filtrar. Por lo tanto, si no tengo el dato, ¿qué voy a filtrar? Voy a tener que siempre trabajar con muéstrame todas nomás. ¿Y cuál es el detalle? ¿Dónde está el análisis? ¿Se fijan? Por lo tanto, ahí es donde podemos tomar la determinación. No está de más un campito más para poder después tener mayor resultado finalmente, ¿cierto? ¿Qué necesitamos además de marcar como obligatoria nuestra unidad de negocio en la empresa? Necesitamos algunos parámetros. Vamos a ver cuáles son. Primero, al marcar entonces este dato como obligatorio en la empresa, nos va a entregar este mensajito, ¿cierto? Con una pequeña advertencia. Nos dice, al seleccionar esta opción, la unidad de negocio será obligatoria para crear documentos, procesos de pago, procesos de recaudación, transferencia de cuentas corrientes y comprobantes contables. Un poquito resumido a todos los que le había descrito yo, ¿cierto? Dice, cuando lo desees podrás volver a colocar la unidad de negocio como opcional. Es decir, este dato, si no funcionó mucho o en realidad entorpecía y desde el punto de vista de análisis no era muy factible, entonces en realidad podemos volver a la parte opcional. ¿Ya? ¿Se fijan? Bien, primero entonces esa configuración. Segunda configuración, la unidad de negocio para el usuario. En la configuración del usuario, allá en la seguridad, configuración, seguridad, elegimos el usuario, ¿cierto? Dice en una parte que las unidades de negocio yo puedo elegirlas, ¿cierto? Y por aquí puedo entonces guiar al usuario para que trabaje con una o más unidades de negocio, ¿cierto? Puedo sectorizar al usuario eligiendo alguna unidad de negocio o simplemente decirle, tú vas a trabajar con todas. Por lo tanto, en tus registros vas a poder elegir cuál es la que quieres. ¿Ok? Ahí tenemos entonces la segunda configuración. Listo. De esa forma, entonces, la unidad de negocio la podemos mantener como obligatoria y luego ya poder disfrutar del análisis correspondiente porque vamos a tener la información completa. Recuerden que inclusive el presupuesto financiero también está relacionado con que puedo elegir, ¿cierto? Y dictaminar si puedo filtrar por unidad de negocio. Los resultados siempre dependen de cómo fueron registrados los datos. ¿Ya? Bien, veamos una segunda funcionalidad, en este caso una nueva funcionalidad o nueva novedad, me salió redundante. Una novedad entonces que ahora tiene relación con la visualización de estados de documentos. ¿Ya? ¿Dónde están estos estados de documentos? Estos estados de documentos, por ejemplo, vamos a ver en ventas. Vamos a gestionar documentos, que ahí están todos los documentos siempre. Elegimos algún documento y vemos que justamente los documentos relacionados, al visualizar esto, ¿qué es lo nuevo que estamos viendo? Justamente ese botoncito naranja que está marcado. No que venga de la recaudación, sino que en realidad lo que me está mostrando es el estado de ese documento o de ese proceso que viene a continuación de, ¿cierto? Lo que me está mostrando, si se dan cuenta, que en este caso particular, ese proceso de recaudación fue anulado. Por lo tanto, ya tengo una visión más real de lo que significa mi ciclo documentario. Mi ciclo documentario, por ejemplo, para esta factura de venta, es que tiene una nota de crédito, tiene una recaudación masiva, ¿cierto? Pero la recaudación individual fue anulada, si se dan cuenta. ¿Ya? Entonces, así también podemos tener mejor en vista y lo más real posible lo que significan los ciclos documentarios. Eso es el menú de ventas. Y el menú de compras también lo tenemos.
Entonces nos vamos a ir a abastecimiento y en la opción de ver documentos para encontrar alguno. Y aquí encontramos una factura que también ocurre lo mismo. Aquí indica entonces, por ejemplo, estando posicionado en la guía, dice que la factura está anulada. ¿Sí? Entonces, no tan solo un proceso de pago que haya sido anulado, sino que el documento de destino va a tener el estado, sea, por ejemplo, una factura con respecto a la guía que está anulada, o sea, un proceso de pago que haya sido anulado. ¿Se fijan? De esta forma, entonces, ya tenemos una visualización más exacta de lo que significa o el estado que pueda tener un documento de destino con respecto a la visualización de un ciclo. ¿Ya? Bien. Son cortitas, pero bien buenas estas novedades. Acá tenemos una nueva opción. Dice, nueva opción de selección de documentos en el menú de ventas. Nos vamos a devolver al menú de ventas y vamos esta vez a ir a la opción, ¿cierto?, de modificar documentos. En esta opción particular, en esta opción donde vamos siempre a elegir y encontramos nuestros documentos en estado de ingresado, para elegir, ¿cierto?, de seleccionar, de solicitar aprobación o de aprobar masivamente o de aprobar individualmente, ¿cierto? Tenemos todas esas alternativas. Ahora el marcar, que era poner el ticket en el cuadrito, ¿cierto? O en el box, ¿sí? Nos da la opción para marcar la página o marcar todo. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, yo le digo marcar todo, en este caso que tengo 3 datos, 3 registros, cualquiera de las dos opciones siempre me va a marcar los 3 datos. Pero si tenemos, por ejemplo, 2 páginas, ¿cierto? Y cada página tiene 10 registros, o al menos la primera, si yo le digo marcar página, me va a marcar los 10 primeros, o en la página que estoy posicionada, ¿cierto? Pero si yo le digo marcar todo, me va a mostrar lo que hay en la página 1 más la página 2. ¿Se fijan? Esa es la diferencia. Entonces se va a ver de esta forma. Que si elegimos entonces marcar página, se marcan todos los casilleritos, todos los cuadritos que están en la página a la vista. ¿Sí? Si le digo marcar todo, son todos los registros existentes en esta visualización. Recuerden que en este caso es para hacer una selección más masiva, más rápida, para poder aprobar o solicitar aprobación o inclusive emitir. Siempre teniendo en consideración que estos documentos no es llegar y marcarlos, sino que hay que revisarlos, ¿cierto? Hay que tener esa validación previa. Nos quedamos en el menú de venta y hay otra novedad, ¿cierto? La exportación en PDF de los informes de ventas. Ya, el informe de ventas, en el menú de ventas, informe de venta, hay una pestaña que se llama ventas, informe de venta, ¿cierto? Ahí, hasta el minuto, en esta nueva vista, que era bastante amplia, bastante limpia, ¿cierto? Y bien práctica con filtros nuevos, solamente podíamos exportar a Excel, hasta el minuto, ¿cierto? Ahora, a partir de esta versión, ya podemos exportar a PDF. Recordando de que cuando hacemos esta selección siempre nos dice, ¿quieres descargar o quieres enviar por mail el archivo? ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, ahora ya está la opción de la descarga del informe a PDF. Este informe tiene esta visualización, en este caso está generado con detalle, ¿cierto? Y ordenado por cliente, ¿sí? Dependiendo de cómo son los filtros, cómo se ve nuestro informe. ¿Ya? Súper rápido, vamos avanzando. Tenemos una nueva opción. Nueva opción. Todo esto es nuevo. Tengo una nueva opción ahora de eliminar detalles en el sistema de contratos. ¿Utilizan ustedes el sistema de contratos? El sistema de contratos está en el menú de ventas. Este sistema de contratos, ¿cierto? Es el que a partir de una nota de venta de contrato, ¿cierto? Podemos programar o podemos poder trabajar con un proceso que se determina como facturación periódica, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre entonces con este permiso nuevo o con esta nueva opción? Que el contrato que habíamos creado, a veces necesitamos hacer algún tipo de modificación en ese ítem, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, en este caso ya se puede modificar justamente el ítem de la siguiente forma. Cuando ya trabajamos con la nota de venta de contrato, obviamente hay que emitirla para que el proceso considere ese ítem válido para poder facturarlo en las fechas que corresponden, ¿cierto?
Por lo tanto, lo que indicamos nosotros, ¿cierto? Es que probablemente lo que haya que cambiar, supongamos que sea la fecha de facturación. Por alguna razón, el cliente nos dice, ¿sabes qué? No quiero un año, voy a cambiar el contrato y es 6 meses. O podría ampliarnos el contrato idealmente, ¿cierto? Ya. Supongamos que sea eso. Por lo tanto, idealmente vamos a poder modificar este contrato. ¿Cómo lo vamos a modificar? De la siguiente forma. Hay un campo que se llama motivo de término. ¿Ya? Este campo de motivo de término, primero tengo que poner algunas alternativas por las cuales yo estoy señalando este motivo de término. Es término del ítem, es decir, ¿por qué lo estoy modificando? ¿Por qué lo estoy cambiando? ¿Cierto? ¿Qué es lo que va a hacer el sistema? Me va a dejar el ítem que ya no sirve, me lo va a dejar para la historia, ¿cierto? Guardado. Y, lógicamente, me va a crear uno nuevo, con las nuevas características. Por eso necesitamos un motivo de término para ese ítem. Tenemos que ir a las tablas generales, ¿cierto? En los mantenedores para poder completarlo. En este caso hay solamente una opción que dice suspensión provisoria. Podría ser cambio de vencimiento, podría ser aumento, podría ser rebaja de vencimiento. Ahí ustedes pueden ponerse creativos y a lo mejor ya tienen sus características. ¿Ya? Bueno, una vez que determinamos el motivo del término y, por ejemplo, le asignamos la suspensión provisoria, presionamos terminar y duplicar detalle. Si se fijan ahí, en un solo botón yo le estoy diciendo, termina este ítem número 2, finalízalo y créame uno nuevo exactamente igual. Eso le estoy diciendo, ¿cierto? Entonces, me dice, estás a punto de terminar este detalle. ¿Estás seguro? En el fondo es, ojo que estás terminando este contrato, entre comillas, ¿cierto? ¿Deseas además clonar el detalle terminado? Si le decimos que no, claramente estamos dando por finalizado el contrato y chaito nomás, ¿cierto? Pero si le decimos que sí, continuamos y nos crea un ítem nuevo donde podemos poner las nuevas características y las nuevas condiciones. ¿Se fijan? Podemos entonces, por ejemplo, en este caso, modificar las fechas, ¿sí? Desde cuándo empezamos a facturar o hasta cuándo vamos a facturar y con eso, ¿cierto? Podemos decir fecha fin de facturación, que es como lo más común de estos cambios de contrato, ¿verdad? Entonces se va a crear, en este caso, una tercera línea donde queda conectado, si se fijan, el estado ahora está en el ítem, ¿ya? Hay un estado bastante particular del ítem que se llama anexo, ¿ya? Y que en este caso queda como ingresado. Y los otros quedaron ya como terminados. ¿Se fijan? De esta forma, cuando yo termino mi nota de venta de contrato con esta corrección, puedo volver y me va a decir, ¿sabes qué? El estado dice pendiente anexos. Fíjense bien en el estado siempre de los documentos. Esto quiere decir que necesito emitir esta nueva nota de venta, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, al ingresar a visualizar la nota de venta, me dice emitir anexos. Sí, efectivamente necesito emitir anexos para que ese estado de anexo de ingresado ya quede como emitido y válido para la facturación. Recuerden que siempre cualquier documento necesita que el estado sea el adecuado para la facturación, por ejemplo, o para el paso siguiente. ¿Ya? Si le digo cerrar documento, quiere decir que estoy cancelando el documento, ¿cierto? Y que vendría siendo el mismo paso anterior en el cual damos por cancelada este contrato, ¿cierto? Perfecto. Entonces, al ya emitir este documento, nos queda esta nueva línea de creación del contrato con estas modificaciones, ya queda como emitido. Y si está emitido, está listo para trabajar, está listo para continuar, entonces, en su proceso de facturación periódica. De acuerdo a las fechas que le ingresamos, ya podemos trabajar directamente y generar el proceso cuando corresponde. ¿Sí? Perfecto. Continuamos. De esta forma se ve así, donde está registrado en la nota de venta y el estado dice ahora emitido como documento. Ya lo reconoce como emitido, por lo tanto es un documento válido. ¿Ya? Cambiamos de tema rotundamente y avanzamos en los menús y ahora nos vamos a la conciliación bancaria. ¿Sí? No es que haya de nuevo un cambio en la conciliación bancaria o que cambiamos de nuevo el proceso completo, no. Vamos a ir mostrando nuevas partes, nuevos procesos que van a estar dentro del mismo proceso de conciliación bancaria. Recordemos un poco cómo está este nuevo proceso.
¿cierto? Tenemos nuestra ventana limpia que contiene toda la información necesaria para nuestra conciliación y para este análisis de información también, ¿cierto? Primero determinamos cuál es nuestra cuenta bancaria, el año, ¿cierto? Al aplicar este primer filtro ya podemos ver directamente todas las cartolas que tenemos cargadas con su estado. Las fechas que tiene considerada para, ¿cierto? Desde hasta. De ahí podemos decir entonces que, por ejemplo, dentro de un mes no tengo solo una cartola, sino que a lo mejor tengo varias, ¿cierto? De ahí que se recomienda que sea con las fechas continuas, ¿cierto? El saldo inicial y el saldo final claramente tendrían también que ir coincidiendo. Esa es una vista para la validación de la información. Después nos va a ir diciendo cuánto se ha ido conciliando por conciliar en cada cartola y lo conciliado por cada cartola. Claramente el por conciliar también va a estar relacionada con el estado, ¿cierto? Si dice por conciliar 0, quiere decir que no tiene nada pendiente y por ende su estado es conciliado. Si tiene algo por conciliar, claramente nos va a decir conciliación parcial, ¿cierto? Que es el estado que está en naranjita. Y si en realidad el por conciliar, ¿cierto? Tiene un monto que el conciliado dice 0, entonces quiere decir que no se ha conciliado nada y la cartola está cero movimiento, ¿verdad? Recuerden que también tenemos la opción de visualizar los informes, ¿sí? Es por esto que esta vista más limpia, más amplia, nos permite tener toda la visualización en una sola ventanita, ¿verdad? Bien, el importador está donde mismo, el botoncito en que nos dice que con completar ciertos datos vamos a poder hacer nuestra importación de cartola. Dentro de la cartola, ¿cierto? Recuerden que en el detalle, cuando vemos esta cartola, la primera parte nos dice cuál es el banco que estamos analizando, qué periodo es el que comprende esta cartola, cuáles son los montos de la cartola, ¿cierto? Y además tenemos los informes, que también los podemos descargar desde esta opción. También está el estado que podemos ahí ir haciendo el cambio por conciliar, conciliación parcial o conciliada. Dependiendo de cómo esté, si en realidad dice por conciliar, también nos va a decir si queremos eliminar la cartola o no. Recuerden también eso, ¿ya? En el desarrollo de la cartola ya tenemos, ¿cierto? La cartola que informamos con los datos del banco, ¿cierto? Todos los movimientos que fueron cargados, los que están conciliados y los no conciliados, dice por conciliar tantos movimientos. Y además tenemos los documentos disponibles. Esto es lo que se ha ido registrando en Manager, ¿cierto? Siempre es así. Recuerden que en el fondo hacemos un match entre los dos datos. Es cruzar la información. No es que se vaya a contabilizar a partir de lo que yo estoy diciendo del banco. No, no es así el movimiento. ¿Ya? Recuerden además que al hacer el proceso de conciliación yo puedo determinar si es automática o es manual y además va a tener la información por conciliar de acuerdo a si encuentra movimientos que son demasiado similares. Y por eso nos dice, aquí yo no me meto, concilie usted, ¿cierto? Y por lo tanto, manualmente ahí hay que seleccionar lo que corresponde, ¿cierto? Ya. La parte conciliada es la de siempre, ¿cierto? Donde nos dice ambos movimientos y además nos dice si queremos o no desasociar también ese movimiento. Recordando que si desasociamos los movimientos, va a empezar a quedar sin conciliar y podemos llegar a tener que está todo por conciliar y podemos llegar a eliminar la cartola, ¿cierto? Ya. A partir de ello, la información entonces que vamos a conciliar, y aquí es donde viene lo nuevo de la conciliación, porque me imagino que estaban pensando en que todos los datos que ya les conté, ya se lo habíamos contado varias veces el mes pasado. Bueno, ahora lo nuevo. En el importador de la cartola, viene inclusive ahí un mensajito en color llamativo, donde dice que ahora para un mayor análisis y facilidad para hacer justamente la conciliación automática de más datos, ¿cierto? Es que podemos ahora incluir un dato extra, que es el root. Por lo tanto, los formatos, los 3 formatos, ya fueron adecuados para justamente este dato en particular, ¿cierto? ¿Ya? Tenemos, como siempre, la elección si queremos la conciliación automática o no. Tenemos los datos de la cartola, tenemos el rango de fecha, tenemos el formato,
que estamos eligiendo, el número de la cartola y los valores iniciales y finales. Hasta ahí no hay ningún cambio. ¿Dónde viene el cambio? Justamente dentro del formato, ¿cierto? Dentro del formato, entonces, viene de esta forma. Por ejemplo, si estamos hablando del formato que es con espacios, ¿cierto? Con tabulación, estamos viendo que tenemos la fecha, el detalle, el número de documento, luego viene el root, ¿cierto? El cargo y el abono, ¿sí? Por lo general es como el formato más ocupado, ¿ya? En este caso, entonces, antes de los montos, agregamos la columna de root. Eso va a permitir que el root permita determinar si el movimiento, y me va a poder diferenciar entre un movimiento y otro. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, el root de un movimiento, ¿cierto?, de 100.000 es igual a otro movimiento de 100.000, ¿cierto?, que tenga el mismo root? Si son exactamente iguales, mismo movimiento y mismo monto, claramente va a decir, siguen siendo muy parecidos, no puedo conciliar. Pero si ahora tenemos dos roots distintos y tenemos el mismo monto, ahora sí va a poder conciliar. Por ejemplo, los dos movimientos son de 100.000, pero ambos tienen un root distinto. Por lo tanto, ahora sí va a poder conciliarlo más fácil. ¿Se fijan? Ahí está el análisis que nos juega a favor. De esta forma, el archivo justamente se va a ver así. Fecha, detalle, número de documento, root, cargo y abono. ¿Ya? El informe, obviamente, también nos trae este análisis y por lo tanto nos dice, ¿cierto?, en los movimientos por conciliar que está el root mencionado y en los movimientos conciliados también está el root mencionado. En este caso particular que les presento en este informe, los dos datos que quedaron por conciliar es porque son demasiado iguales. Ambos tienen el mismo monto y ambos tienen el mismo root. Por lo tanto, de todas maneras, el sistema dice, son demasiado iguales, no puedo conciliarlos. ¿Se fijan? ¿Ya? Pero al ser de root distintos, claramente sí podemos hacer la conciliación. ¿Ya? El informe, digamos, en PDF tiene esta estructura, también incluye el dato del root. Ahí está. Y en la segunda parte del informe de PDF, donde nos dice la información conciliada, también está el root asociado. De esta forma, entonces ya podemos ir trabajando de mejor manera, con más análisis, la conciliación para que esta carga sea más simple. Vamos a decirlo así. Bien. A partir de todas estas nuevas funcionalidades o novedades que nos entrega la versión de este mes, pueden encontrar en el centro de ayuda todos los artículos relacionados, tanto en la presentación de hoy como también el artículo principal de estos temas, ¿cierto? En cada uno de ellos, en el centro de ayuda, podrían encontrar el link que gatilla, ¿cierto?, hacia el centro de ayuda donde están los artículos. Así como también, si presionan ahí donde dice centro de ayuda, en el botoncito azul, van a poder acceder directamente al centro de ayuda de Manager Más. Recuerden que también el centro de ayuda lo pueden activar directo desde Manager, donde está, ¿cierto?, el icono de la ayuda, ¿cierto? Así como no es la campanita. ¿Cómo se llama el otro icono? Es que es el icono del chat. Y en el icono del chat van a poder acceder a través del centro de ayuda. También está el icono del chat. Por todos lados pueden llegar. No, me refería en Manager, tenemos en la campanita que son las notificaciones y al lado hay otro icono que no sé cómo se llama. Que es como no es un parlante, se me fue la palabra. ¿Megáfono? El megáfono. Ahí también nos da las notificaciones, ¿cierto?, de las nuevas funcionalidades y podemos acceder también al centro de ayuda. De esta forma, entonces, vamos culminando con esta presentación de novedades de septiembre, donde podemos acceder también a todas estas presentaciones desde el centro de ayuda, recordando que esta presentación en particular también queda en el centro de ayuda, en el canal de YouTube, ¿cierto? Además de poder compartirles el video para que puedan verlo de todas maneras, ¿sí? En la academia, entonces, estamos dispuestos a escucharlos, a que nos hagan las pedidas de cursos que se vienen para el próximo mes. Seguimos todavía nos queda mes. Siempre decimos para el próximo mes, pero todavía nos queda mes. Las novedades del próximo mes va a ser
11, 12, 13. El 13. jueves 13 de octubre a las 11:30, 12 es el horario, creo que a las 12. Tenemos seminario, tenemos ayudantía. Recuerden que tenemos esos 3 tipos de webinars, ¿cierto? Donde nos conectamos gratuitamente. Estén atentos ahí a la fecha y los temas para que no se pierdan de nada. Además de que los cursos siempre están disponibles. Entonces, contacten ustedes a Elizabeth, que está ahí dispuesta al teléfono o a su mail, que es la coordinadora del centro de capacitación, precios, contenidos, fechas, link, etcétera, ¿cierto? Si no, también pueden contactarnos a nosotros si quieren. Y con así es. ¿No tenemos preguntas por acá? Tenemos. Listo. ¿Preguntas? ¿No? No. No tenemos preguntas. Estaban todos súper atentos. Al parecer todo súper claro. Todo súper claro, me parece. Parece que vamos a tener que decir las cosas menos claras para que pregunten. No. Siempre lo más claro posible para que a la primera se entienda. Perfecto. Así es. Bien, si no hay más, ¿qué otra novedad les puedo contar? Nada. No tengo más, ya les dije todo. De parte de la academia, de parte del centro de ayuda, el canal de YouTube y listo. Solamente desearles unas felices fiestas a nuestros participantes, a nombre de la academia y a nombre de Manager para todos ustedes. Que tengan bonitas fiestas, se cuidan. Y nos vemos a la vuelta, a lo mejor en algún curso o el próximo mes en las novedades. ¿Ya? Estén atentos ahí siempre a nuestras notificaciones. Que estén muy bien. Así es. Chao, chao.